Bueno, buenas noches a todos. La Fundación Vivian Trías les agradece a todos su presencia y les da la bienvenida a este primer coloquio del seminario Vivian Trías a 100 años de su nacimiento. El lanzamiento de este seminario se hizo el pasado 30 de mayo en la ciudad de Las Piedras, el día de su nacimiento. La intención es profundizar y difundir el pensamiento y su obra, ¿no? la de Trías, que brevísimo, profesor de filosofía, profesor de historia, político, dirigente del Partido Socialista, legislador, periodista y ensayista. Y en la jornada de hoy el tema que nos convoca es imperialismo, rosca y cuestión agraria. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Es un verdadero placer y agradecer a la Fundación por la invitación, por participar en la mesa. Solo aclarar que no soy más trabajador del Instituto de Investigación Agropecuaria, soy docente de la Universidad de la República, radicado en el norte del país, en la ciudad de Rivera. Y soy doctor en Geografía, también formado en la UNAM, como Gabriel, y participo de un observatorio que se llama el Observatorio de la Cuestión Agraria del Uruguay, un observatorio creado en el seno de la UDELAR, en el cual analizamos los cambios agrarios del Uruguay reciente. Entonces, en ese sentido, mi presentación va a hacer un análisis breve de la obra de Vivian, que escribió en el año 1960, la reforma agraria y del Estado Nacional de Uruguay, y voy a ir haciendo un análisis comparativo en la estructura capitular que él escribió, en los principales resultados que él llegaba en esas secciones y analizarlos en la actualidad, ¿no? Entonces, lo primero que hay que decir es que el título del libro se llama Reforma Agraria en el Uruguay. Y lo primero que uno se le viene a la cabeza pensando en el siglo XXI es que, como un poco decía Marisa Batasegasore, la actividad que inauguró esta sesión, es el tema de las palabras y el lenguaje. Y la palabra reforma agraria en el Uruguay, y principalmente en la izquierda, y principalmente en el progresismo, se ha perdido, digamos. No hay un debate profundo sobre esa concepción más teórica, pero práctica también. Entonces, eso como primera reflexión cuando uno analiza textos de 60, 70 años más que estaban en un contexto de debate del pensamiento crítico y principalmente de la crítica de la economía política. Entonces, en ese sentido, también rescatar que cuando Vivian escribe este texto, estamos hablando que él hace un análisis principalmente de los datos del censo agropecuario del 56 y después en base a sus investigaciones parlamentarias, estábamos viviendo un momento de crisis del modelo de sustitución de importaciones. El último gobierno, a través de lo que se conocía como el Consejo Nacional de Gobierno del Partido Colorado, ¿tá?, que duró hasta el 59. Y luego vino el Consejo Nacional de Gobierno ya del Partido Nacional. El Partido Nacional aparece luego de 94 años, que fue gobernado el Partido Colorado. Digo esto porque cuando uno analiza los contextos históricos tiene que analizar los contextos políticos también, ¿tá? Y en ese sentido estábamos transitando como sociedad de una crisis de un modelo que después, en la década del 60 y 70, se vio a ese reajuste global, y principalmente en Latinoamérica, que el capital necesitaba, ¿tá? Entonces, en ese sentido, el primer apartado
que analiza Vivian es sobre las exportaciones de las mercancías agrarias en esa época. Y Uruguay en esa época, a nivel de exportaciones de agropecuarias, concentraba el 97%. En el cual, de ese 97, la mercancía con más peso era la lana. Y había un cierto oligopolio productivo entre la lana, la producción ganadera y la agricultura, principalmente el trigo. Si hoy vemos la foto al 2021, eso cambió en su composición. Ya no es ese 97%, sino que pasa a ser un 75%. El peso de las exportaciones agropecuarias ya no es casi la totalidad, sigue siendo aún muy relevante. Pero cuando uno analiza la interna en la composición, vemos que la agricultura ya no es el trigo, es la soja, que la ganadería se mantiene, pero aparece un nuevo sector que es la forestación, en sustitución principalmente de la producción de lana. Entonces, vemos que el país, en ese sentido, se ha reconfigurado. Es distinto a la época de Vivian. Entonces, en ese sentido, este es el primer capítulo que él analiza, de forma general, las exportaciones agrarias de esa época. Y digo esto porque es importante cuando uno ve la evolución de esas exportaciones, cómo se van diversificando algunos sectores y van cayendo en la época principalmente después de la década del 80, que hay cierta crisis, ciertos volúmenes, y está el boom de las materias agropecuarias a partir del 2004-2005. El segundo capítulo que él analiza es la producción agropecuaria nacional, le llama. Y ahí él trae, y ahí es importante resaltar, que él le ponía a los datos su interpretación crítica de la situación. Y era un político pensador que utilizaba la ciencia a través de los datos, en el cual, por sus diversas formas, diversas fuentes que le llegaban, los iba a ir analizando. Y eso es importante rescatar, porque en esa época no había los procesos de datos de los programas y la disponibilidad de bases de datos que tenemos en el siglo XXI, ¿no? Era mucho más artesanal. Entonces, yo los invito a leer este texto, porque él analiza información relevante para la época. Entonces, el segundo capítulo es la producción agropecuaria nacional. Y él ahí le pone número a la cantidad de ganado que tenía el país. En esa época predominaba la cantidad, como decía, de producción lanar por arriba de la ganadera de carne. Hoy en día eso no lo tenemos. Ha cambiado la producción ovejera y el stock de cabezas anda en los 6.5 millones de cabezas al año 2019, y en esa época eran 22 millones. Mientras que la ganadería bovina en esa época tenía alrededor de 7.3 millones y hoy está cerca de las 12. Entonces, es importante ir viendo cómo se dan esos cambios cuantitativos, porque reflejan parte del comportamiento de la economía y del Uruguay en el mercado mundial. El otro tema importante, en su capítulo 3 del libro, es tenencia de la tierra y el nivel técnico de la producción agropecuaria, en el cual él analiza, a través de los datos del censo, la estratificación de las unidades productivas. Y si uno observa esos datos del 56 y los datos del censo agropecuario, el último que tenemos del 2011, vemos que hay un proceso de concentración, sobre todo en las unidades productivas mayor de 1000 hectáreas, que en esa época representaban solo el 4% de las unidades productivas totales,
pero tenían el 55.8% la superficie. En el 56. En el 2011, eso cambió a que hay 9% de las unidades productivas totales, pero concentran el 61%. Y un dato relevante, en esa época habían 89.000 unidades productivas y en el 2011 44.000. O sea, desaparecieron 806 unidades productivas promedio por año, ¿ah? En más o menos casi 60 años. Un dato no menor, ¿ah? Pensando en la crisis y en cómo el sistema intenta cada vez más desplazar a la mano de obra que se da en el medio rural. El cuarto apartado, él le llama apuntes de la disección de una oligarquía, y es aquí donde analiza, ¿tá?, a propietarios de más de 2.500 hectáreas. Y aquí le pone nombre y apellido. Y eso, en esa época que como el legislador podía acceder a cierta información, hoy en día eso es muy difícil de lograr. Ponerle nombre y apellido, ¿tá?, a los propietarios de tierra en Uruguay, ya sean personas físicas o a veces sociedades anónimas. Esa información cada vez es más limitada, hay muchas más trabas, ¿tá? Y yo creo que ahí la izquierda, cuando estuvo en el gobierno, también favoreció a ese ocultamiento de la información que no permite ver en la sociedad en que vivimos los nombres propios de esas personas. Sí podemos analizar en profundidad, a veces, los nombres propios públicos de los pobres, de la clase más humilde, pero de los ricos es muy difícil. Y eso también es una reflexión para pensar a futuro, digamos. Y desde el observatorio, en el cual soy parte, analizamos que el año pasado, 26 grupos de capital, ¿tá?, grupos de capital le llamo a sociedades anónimas que son dueñas, administradoras o operadoras de capital, porque hoy en día estamos en una figura donde el capital financiero se ha introducido de forma tal que ha diversificado la gestión de la tierra, ya no es la clásica, ¿tá? 26 grupos concentran 1.700.000 hectáreas, más o menos, ¿tá? Lo que representa el 10.5% de la superficie productiva del país. Esos datos están disponibles en la página del OCAU, www.ocau.edu.uy, en el cual ahí analizamos quiénes son esos dueños. El otro apartado importante que analiza Vivian, él le llama los pequeños y medianos productores, en el cual él, si bien en esa época no se daba una discusión teórica de lo que era la agricultura familiar, como hoy es en día, que él le llama las producciones de minifundio, ¿tá?, que las define con menos de 100 hectáreas para la agricultura y menos de 200 para la ganadería. Él ahí identificaba, según su interpretación, un atraso y un deterioro en la productividad de esas unidades, ¿no? Y denunciaba, y era de los primeros, que empezaba a denunciar también cómo esas unidades tenían una limitante en la pérdida de productividad del suelo, ¿no? Hoy en día eso ha cambiado, las ciencias sociales han desarrollado toda una discusión teórica, y en Uruguay en particular, sobre la definición de la producción familiar, y el Ministerio de Ganadería generó una definición propia en el cual hay un proceso de registro de los productores. Y hoy podemos decir que a datos del 2020 hay unas 21.426 unidades de producción familiar, ¿tá?, que eso abarca más o menos el 9% de la superficie del país. O sea, casi el 10% está en manos de productores familiares, que son los que producen nuestros alimentos que comemos principalmente en la mesa, ¿no? O sea, el 90% de la producción que tiene este país es para, generalmente, mercancías que se exportan. Lo que se puede denominar el agronegocio. El apartado 6
Vivian lo titula El asalariado rural, y ahí hace un análisis importante sobre esta clase, ¿tá? En el cual él denuncia las condiciones de vida que vivían los trabajadores y trabajadoras en estancias, y traigo una cita en la página 59, él dice: a los efectos de estudiar sus condiciones de vida y su situación económica social, conviene dividirlas entre los trabajadores de las estancias y los trabajadores agrícolas propiamente dichos. Y acá resalto, y él dice: no hay estadísticas que nos digan nada sobre ellos. Ignoramos su número, su salario promedial. Es un síntoma del olvido tremendo en que se los ha sepultado por años y años. Él un poco acá denuncia cómo este análisis de datos que hacía, bueno, no había información sistematizada, pública, sobre esta clase social. Hoy en día tenemos, a través de los censos que se han realizado después del 56, y en estudios que Gabriel hizo con Carámbula, gracias, tenemos que hay un proceso que el Uruguay ha vivido sobre una disminución paulatina y sostenida del número de trabajadoras y trabajadores en el campo, ¿tá? En el cual hay un proceso de esa disminución de trabajadores, ¿tá? Hay un aumento de el asalariamiento, o sea, hay una disminución de patrones y contrapropistas, ¿tá? Y de trabajadores asalariados, pero proporcionalmente hay un crecimiento. Entonces hay una interpretación teórica que la clase trabajadora cada vez se está haciendo más proletarizada, o sea, están disminuyendo los productores dueños de tierra que se pueden reconvertir en otras figuras sociales. En el apartado 6, él analiza la producción agropecuaria y los consorcios imperialistas, en el cual hace todo un análisis de lo que él denomina los TRAS, que los TRAS son estas asociaciones de empresas, ¿no? Que establecen estos acuerdos de propiedad y gestión del capital, los cuales se lo divide, ¿no? En los de la carne, en los de la industria molinera, en los cerealeros, en los aceiteros, en los leaderos. Él hace todo un análisis de cada sector industrial, empresarial. Y si uno analiza, digamos, los datos actuales que trabajamos en el observatorio, vemos que si nos concentramos del 2001 al 2020, ¿tá? Y analizamos las empresas exportadoras que exportaron más de $1 millón, ¿tá? Tenemos a 1.428 empresas. Solo 25, las primeras 25 empresas de estas 1.428 concentran el 47.5% de las exportaciones. Casi el 50% las concentran solo 25 empresas. Mientras que el resto, ¿tá? 1.403 concentran el otro 50%. Y dentro de esas 25 hay un peso importante, que hoy Garabet creo que lo mencionaba, de empresas que controlan la industria cárnica, bueno, la celulosa, y también la agricultura, de capitales principalmente en la región, sobre todo la ganadería brasileños y la celulosa, capitales finlandeses y chilenos, suecos, y en la agricultura el peso de Cargill, como esta transnacional americana, y COFCO, como esta chilena, y también una francesa. Entonces, también es importante resaltar que estamos en un momento histórico donde el capital transnacional sigue concentrando las cadenas, sobre todo de comercialización. Luego analiza un capítulo sobre los mercados internacionales, ¿ah? Analizando el deterioro de los términos de intercambio que sufría el Uruguay,
Y en el capítulo 10 hace una profundización sobre la industria en el Uruguay, y ahí hace una clasificación exhaustiva sobre los distintos tipos de industria. Y por último, cierra el libro con 2 capítulos muy importantes, que es para pensar en la actualidad, que es la reforma agraria y la industrialización, ¿tá? Y la reforma agraria y la revolución. Entonces, sin duda que el Uruguay que vivimos hoy, y voy terminando con esto, es muy distinto al Uruguay que Vivian analizó en la década del 50 y 60. ¿tá? Y es distinto porque la riqueza generada en el 2021 es mucho mayor que la riqueza generada en esa época. ¿tá? El desarrollo de las fuerzas productivas ha cambiado. La tecnología, la técnica. Hoy en día tenemos agricultura de precisión, drones que escanean fertilidad de suelos, distintos sistemas que hacen a una eficiencia cada vez más alta sobre la productividad. Hay una disminución clara de la fuerza de trabajo. Hay un cambio en esta composición que le decía de las mercancías agrarias. Apareció China en el mercado mundial como un actor clave y decisivo que en esa época de Vivian no era tan relevante. Y los temas ambientales, que también son muy importantes, que en esa época no eran tan relevantes. Entonces, en ese sentido, destacar esas diferencias y en esas diferencias pensar el futuro, digamos, y la acción que tenemos que realizar para cambiar esas condiciones. Pero hay patrones que siguen comunes, ¿no? El peso que tiene el sector agropecuario en la economía es relevante, ¿no? Y en ese sentido, desde donde yo vengo generando estas investigaciones con colegas, creemos necesario que analizar el sector desde las múltiples dimensiones, porque hoy en día, digamos, el tema agro atraviesa el tema ambiente, el tema trabajo, la economía, obviamente, la cultura, ¿tá? Todo lo que se está generando a través de las responsabilidades sociales empresariales que tienen las empresas, ¿no? Lo que desde la geografía llamamos los controles territoriales. Y bueno, y en ese sentido, la obra de Vivian y el texto que él elabora, ¿tá? Es un mojón importante para el pensamiento de la historia agraria del siglo XX en las ciencias sociales en Uruguay. Entonces, los invito a leer el libro y leer el libro en perspectiva del siglo XXI, para justamente pensar esas aristas de por dónde hay que meter más pienso y acción para un cambio de país que necesitamos profundo. Y bueno, por ahí la voy dejando y muchas gracias.